Listo. ¿Ya? Buenas tardes, estudiantes. Bueno, ya van a ser noches de quinto semestre. Hoy pues los saludo desde la ciudad de Popayán. Me gustaría que en este momento reportáramos asistencia. Recuerden que si tienen alguna duda, pueden resolverla si me escriben al 317-869-2185, que yo con muchísimo gusto les estaré pues dando como todas las directrices para el desarrollo de las distintas actividades que componen cada una de sus unidades y módulos académicos. Mientras ustedes se conectan y reportan asistencia, pues hoy en la materia social, información y el conocimiento, aquí nos está saludando Joan Bravo Moreno. Buenas noches, Joan. Un saludo muy cordial desde San Vicente. Es un gusto saludarte. Bueno, vamos a continuar. Y pues el tema del día es la sociedad del conocimiento. Ya hemos había decantado un poco en las clases pasadas el término de sociedad de la información. Y aquí pues vamos a hablar sobre qué significa eso de sociedad del conocimiento. Vuelvo y les repito, si tienen alguna duda, recuerden contactarme al 317 o a través de la plataforma de Univida y al correo electrónico estefaniarosco@vivida.com.edu. Bueno, entonces, ¿qué significa? Vamos entrando en materia y vamos a hablar de la sociedad del conocimiento, porque, bueno, esta es una sociedad que trata de un concepto que aparentemente resume las transformaciones sociales que se están produciendo en esta sociedad moderna. Por otra parte, el concepto sirve para el análisis de estas transformaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos en una era postindustrial en donde lo que está importando en este momento es qué podemos nosotros hacer con la cabeza, cómo podemos de alguna manera transformar, asimilar, difundir, evaluar, organizar, identificar y crear nuevo conocimiento. Ahora no hablamos de ese capital que tiene que ver con la tierra o con la mano de obra, sino que hablamos de un capital que tiene que ver con nuestra cabeza, con nuestro cerebro, todo ese capital intelectual. Y de ahí un poco se acuña el término de sociedad del conocimiento. Al mismo tiempo sirve ¿para qué? Para ofrecernos una visión del futuro, para guiar una serie de normativas y acciones políticas que están en tránsito. Recordemos que aquí el plan de la estrategia de gobierno del Ministerio de las MINITIC, Plan Vive Digital, apunta a que nosotros seamos una sociedad mucho más informada y entremos también a esa sociedad del conocimiento. Sin embargo, hay una adaptación desigual en las diferentes áreas lingüísticas, concurriendo también en otros términos como sociedad de la información y sociedad del red, que vamos a hablar un poco acá de qué trata eso, ¿no? Pero bueno, para ponernos también el uso de esta terminología de sociedad del conocimiento es muy reciente y tiene como punto de referencia pues el trabajo también de Manuel Castel cuando hablamos de esto de la sociedad en red. Bueno, vamos a continuar aquí sobre los orígenes, un poco de estos orígenes históricos. Un momento, acá haré una cosa. Ok, un momento. Los orígenes históricos, ¿por qué? Porque se habla de ello, de una asociación postindustrial, en donde la noción de esto, pues primero aquí está lo que dice el sociólogo Peter Drucker, y él nos cuenta que el término de sociedad del conocimiento tiene un origen en los años 60, cuando se analizaron los cambios de las sociedades industriales y se acuñó la noción de sociedad postindustrial. Se pronostica una emergencia de una nueva capa social de trabajadores del conocimiento y la tendencia hasta esta sociedad, ¿no?
Entonces, se empieza a hablar que hay trabajadores mucho más cualificados en términos no tanto técnicos, sino intelectuales y de profesionalización. Por otro lado, este tipo de sociedad está caracterizada por una estructura tanto económica como social, en la que el conocimiento ha subsistido al trabajo, a las materias primas y al mismo capital como fuente más importante de la productividad. Y también hay que aquí analizar algo importante, que si bien se supone que esto hace que haya una democratización y que todos tengamos acceso a diferentes formas de vida, también se ha acrecentado en el término en la sociedad del conocimiento unas enormes desigualdades sociales que se ven evidenciadas a través de lo que se conoce como brecha digital, que más adelante vamos a hablar de ello, ¿no? Bueno, también aquí, hablando también de estas sociedades postindustriales, pues hay un concepto que explica Daniel Bell entre 1973 y el 2001, y él dice que existe una transición de la economía que produce productos a una economía que se basa en los servicios, ¿no? En cuya estructura es mucho más profesional y está basada en parte por una clase de profesionales que están cualificados. Ya se habla del trabajo intelectual como tal. Eso también es una característica de esta sociedad del conocimiento. Por otra parte, el conocimiento teórico se ha convertido en un enfoque y una fuente principal de innovación y creatividad y de desarrollo. Pasamos también a ser relevante este tipo de teorías en todos los programas, tanto políticos y sociales, en el día de hoy. Y este tipo de sociedad, esta sociedad del conocimiento, está orientada evidentemente hacia el proceso tecnológico, la evaluación de dicha tecnología, y de alguna manera se ha caracterizado por la creación de una nueva tecnología intelectual que se basa en los procesos de decisión, ¿no? Esto aquí es sumamente importante porque vemos cómo estos conceptos nos hacen pensar que ha sido el tránsito del hombre en donde se valora más lo que sabe que lo que hace en términos tangibles y de producción de materias primas y demás. Bueno, otra de las cosas interesantes para hablar un poco de sus orígenes históricos, de la noción del término de posmodernismo, estoy acá cubriendo las dos clases, la noción de sociedad del conocimiento, es que podemos decir que básicamente esta sociedad se caracteriza por dos tránsitos principales respecto a la sociedad moderna. Y esos tres aspectos, en una primera medida, está la expansión de las actividades de investigación estatales y privadas, era la base principal de la cientificación de una serie de actores industriales, ¿no? Ese diagnóstico se ve reflejado en la expansión histórica que tienen en este momento tanto las organizaciones como todas las entidades de gobierno en innovación y desarrollo. Y todo esto se ha dado en un lapso después de la posguerra, ¿no? Aquí también hay que entrar a entender que si algo tiene esta sociedad de la información y el conocimiento, pues fue el auge y ha sido la apropiación y el acceso al Internet, ¿no? Por otro lado, paralelamente podemos decir que la expansión de los sectores de servicios se incrementaron versus a todos estos sectores en que simplemente se producían materias primas, ¿no? Y ahora importa y prima el sector de los servicios que están basados en un crecimiento basado en el conocimiento, ¿no? También hay que decir que aquí el conocimiento teórico ha crecido y el peso tanto de todas esas actividades están basadas en ello, ¿no? Y un tercer factor que es importante deducir es que de alguna manera los profesionales están marcados por el conocimiento y por una cualificación altamente académica, ¿no? Entonces aquí podemos dar como estos tres puntos para entender que esta sociedad de ahora, que es científica, académica y que es centrada a servicios diferenciados,
en un sistema industrial estaba caracterizado por un conocimiento en donde se predomina, en donde se ha predominado ya no los sectores industriales, actividades manuales, como antes que había un conflicto entre el capital y el trabajo, sino que ahora se centra todo en las nociones que tenemos y cómo nosotros desarrollamos esos servicios gracias a trabajadores cualificados. Un ejemplo específico que podemos ver de las sociedades de conocimiento y cómo en esta época pues están tan en auge, pues son las empresas tanto como Google y como Facebook, ¿no? Que son empresas que se caracterizan ¿por qué? Por brindar servicios y donde lo que importa y prima es el conocimiento, tanto el conocimiento que se tiene al acceder a Google. Ustedes saben que Google vale lo que vale porque realmente nosotros cuando buscamos algo encontramos de todo y eso ha sido como su fuente de dominio y de sapiencia. Y lo mismo Facebook. Facebook no es una de las empresas que más factura en este momento por lo que haga tangiblemente, sino por toda esa producción y ese conocimiento que emerge en esa red social. Y por eso pues le pagan empresas de investigación de mercados y demás para que les brinde información de lo que están pensando diferentes usuarios que están inmersos en estas redes sociales. Bueno, también para mí es muy grato en este momento saludar a Gina Reyes, que está reportándonos asistencia desde Neloki. Es un gusto saludarte, Gina. Bueno, vamos a pasar porque también hay que aquí hacer una claridad referente a pues esa competición de conceptos, ¿no? Porque muchas veces se confunde que es sociedad de la información, sociedad en la red y sociedad de conocimiento. Voy a decir aquí brevemente en qué consiste cada uno de esos conceptos. Bueno, podemos entender la sociedad de la información porque se utilizan aspectos tecnológicos y sus efectos sobre el crecimiento tanto económico y como del empleo. Y cuando se habla de sociedad de información se le considera la producción, la reproducción y la distribución de la información, que es el principio constitutivo de la sociedad moderna y la sociedad actual, ¿no? Eso se entiende como sociedad de la información. Más adelante podemos decir que la sociedad en red, que es una noción que nos brinda el teórico Manuel Castell, nos dice que la comunicación con conocimiento es fundamental en todas las sociedades. Y ese término sociedad en red se deriva más de la información, que es un atributo de forma específica de la organización social en la que se genera, se procesa y se transmite la información y que de alguna manera se convierte en fuente fundamental de la productividad y del poder debido a las nuevas condiciones tecnológicas que han surgido en este periodo histórico. Bueno, por otro lado, hablamos de la sociedad del conocimiento, que ya hablándolo en términos prácticos, es la transformación actual de la sociedad, pero indica un cambio de paradigma, de un modo de producción social en donde hay una creciente importación de la información o del conocimiento para todos estos procesos socioeconómicos. Uno nos habla del manejo de la información, la sociedad en red, de cómo de alguna manera estamos interrelacionados los unos a otros, y la sociedad del conocimiento ya la apropiación de ese conocimiento y sobre él surge un determinado poder que hace pues que en este momento sea tan importante y tan invaluable en el mundo. Bueno, que también podemos hablar un poco de la actualidad de este concepto y podemos distinguirlo en 4 definiciones fundamentales de lo que se considera una sociedad del conocimiento. Primero que nada, y voy a leerlo acá como para que después saquemos como una conclusión de todo ello, un autor que se llama Hendrich distingue estas 4 definiciones sobre ello. En primera instancia, podemos decir que es un término similar, sociedad de la información a sociedad del conocimiento, y nos indica la importancia de las tecnologías de la información y la comunicación y su utilización en los procesos económicos. Es que esto no es gratuito, ¿no? Aquí hay que entender que ya no hablamos ya hablamos de un capital del conocimiento, y como su nombre lo indica, el capital es algo que nos sirve para invertir. Y en este momento la sociedad del conocimiento tiene que ver con ello, con este proceso económico
y cómo esto sirve, esta información, esta comunicación, estas TIC, para que se dé. En una segunda instancia, podemos decir que la noción resalta las nuevas formas de producir conocimiento. ¿Por qué? Porque el conocimiento es considerado como una de las principales causantes de crecimiento, junto a los ya anacrónicos factores de capital y trabajo. Pues es anacrónico si nos situamos a lo que decía Marx de ello, ¿no? Se sigue usando, pero pues ya se habla del capital tecnológico y del trabajo en torno a ello, ¿no? Como se denominaba antes, ¿no? Que era un trabajo de tipo, no sé, un trabajo más técnico, en donde se elaboraban las materias primas y pues desde donde Marx nos contaba toda su teoría acerca del capital y del trabajo. En este sentido, se concede una relevancia crucial a la producción de productos intensivos en conocimiento y los basados en conocimiento, como yo ya les dije, lo que es Google, lo que es Facebook, lo que son todas estas aplicaciones y demás. Y pues todas las empresas de tipo IBM, empresas del auge y propias de la sociedad del conocimiento. Por otro lado, se resalta la creciente importancia de los procesos educativos y formativos, tanto en su vertiente de educación y formación inicial a lo largo de la vida. Es que aquí hay que hablar de una comunión muy importante, y es como las TIC han servido para educar y cómo en esta sociedad del conocimiento hay una importancia referente a reducir la brecha digital. ¿Y cómo se reduce esta brecha? ¿A través de qué? A través de una alfabetización digital y un acceso a estas tecnologías, y aquí pues esto resalta. Y por otro lado se destaca la creciente importancia de los servicios intensivos en conocimiento y comunicación, que generalmente se denominan como trabajo del conocimiento. Bueno, este concepto de sociedad del conocimiento, pues ya lo dije anteriormente, hace referencia a cambios tanto en el área de la tecnología, económicos, y están estrechamente vinculadas con las TIC, desde un ámbito de planificar la educación, la formación, en un ámbito organizacional que se conoce como gestión del conocimiento, y del trabajo como el trabajo del conocimiento, ¿no? Sin embargo, hay que decir algo muy importante, y es que este concepto ha sido utilizado tanto por la OCDE como la Unión Europea para promover políticas públicas, y hace sospechar una cosa, que se trata más bien de una visión o una directriz más que un concepto sociológico. Entonces, aquí hay que tener mucho ojo, porque se habla tanto en la academia de sociedad del conocimiento y la información, y pues es una realidad que se utiliza más como una forma que tienen las naciones para hablar de programas estatales, y no han tomado como vigencia este término y no han visto la importancia de él como tal. Bueno, pero bueno, entonces definamos esto a grosso modo, y podemos decir que el concepto actual de sociedad del conocimiento no simplemente está centrado en un progreso tecnológico, sino que lo considera como un factor de cambio social, entre otros. Como ya dije anteriormente, la expansión de la educación ha sido posible gracias a la sociedad del conocimiento, y la tecnología acá ya no entraría a regir como una técnica, sino como todo un discurso alrededor de cómo la tecnología nos sirve para que haya un cambio social y haya más igualdad en el mundo, como esta democratización de la información ha hecho esto posible, y nos ha transformado a nosotros como sociedad a través de los usos y la apropiación de las tecnologías de la información y la comunicación, ¿no? Esto es importante entenderlo. Por otro lado, podemos decir acá que el conocimiento es un esquema cognitivo que se considera verdadero, y estos esquemas, o sea, el conocimiento, regulan tanto las relaciones de sistemas sociales y físicos en un entorno determinado. A pesar de que el conocimiento representa una forma de ver el mundo objetivamente, hay
una convalidación en la práctica, que podemos notar que de alguna manera hay unas interrelaciones y percepciones receptoras y actuantes por un lado y la realidad por otro lado. Hay una capacidad de acción social, pero sin embargo, también podemos decir acá que la sociedad actual, tal y como nosotros la conocemos, no dispone de un conocimiento y una definición como la misma. Antes se hablaba de sociedades basadas en reglas y evidencias, ¿no? Que era la sociedad antes de esta. Y la sociedad del conocimiento nos ha dado una sociedad mucho más reflexiva, la cual tiene su expresión en el deterioro acelerado de las estructuras reguladas tradicionales, ¿no? Entonces, es interesante ver acá dos aristas importantes. Primero, que no simplemente está centrada en un condicionamiento tecnológico, sino que se expande y ayuda a la democratización de la educación como tal. Y en una segunda instancia, que gracias a la sociedad del conocimiento, nosotros hemos cambiado un paradigma que antes era tradicional y que estaba centrado en estructuras tradicionales y se ha vuelto muchas más flexibles la forma en que nos relacionamos los unos de los otros, ¿no? Bueno, eso es importante también decirlo por un lado. Por otro lado, podemos decir que se puede hablar de una sociedad del conocimiento cuando las estructuras y los procesos de reproducción material y simbólica de una sociedad están impregnados y basados en el conocimiento, en el tratamiento de la información, en el análisis simbólico, en los sistemas de expertos, que de alguna manera son factores que se reproducen. Y otro requisito indispensable en esta sociedad del conocimiento es que en general el conocimiento de los expertos en particular sea sometido a un proceso de revisión continua, convirtiéndolo de esta forma en la innovación en un componente cotidiano del trabajo basado en el conocimiento. Aquí se puede superar y se puede decir que hay dos tipos de sociedad, pero solo esta sociedad moderna altamente diferenciada ha sido capaz de crear estas dinámicas y transformarlas permanentemente a través de una sociedad orientada en el cambio, en donde prima la ciencia, la economía y la tecnología, ¿no? Bueno, eso podemos decir por ese lado. Por otro lado, y aquí me quiero detener un poco, y es que si bien hablamos de que la sociedad del conocimiento va de la mano con esa democratización de la información y de que todos tenemos el alcance a superarnos en este mundo, también podemos hablar de que hay unos riesgos, hay unos nuevos riesgos de exclusión en estas sociedades. Y podemos decir que esos riesgos son, primeramente, los riesgos de exclusión social en la sociedad del conocimiento, que son todos los relacionados con el acceso y el conocimiento a la información. ¿Qué podemos decir acá? En primer caso, que hay unos problemas actuales en donde no todos tenemos o no todo el mundo tiene acceso a esa sociedad del conocimiento, y aquí es donde empezamos a hablar de brecha digital o división digital. Cualquier término se puede usar. Y este término hace referencia al acceso a información a través de las tecnologías de la información y la comunicación, pero no simplemente al acceso de esta tecnología, sino también a los usos y a la alfabetización que con ella incurre, ¿no? En el tercer mundo podemos decir que se producen más estas desigualdades, porque la mayoría de la gente, uno cree que no, a pesar de estar en las ciudades, pero si uno va al campo lejano, o uno va a zonas del Chocó metido, o inclusive, por ejemplo, en un departamento como este en el que yo me encuentro, como el Cauca, que es un departamento tan desigual, aquí uno se da cuenta que existe una desigualdad tremenda en términos de la sociedad del conocimiento y la información, y que la mayoría de gente no tiene ni acceso a cosas como el internet o como a los computadores, y que además del acceso, cuando se tiene el acceso, porque recuerden que el plan Punto Vive Digital hace que
en los lugares más apartados del rincón de Colombia exista un computador y el internet. Muchas veces existe el computador y el internet, pero la gente no sabe cómo usarlas. Y pues recordemos que hay unos nativos digitales, hay unos seminativos y hay personas pues que no han transitado en eso y pues se les hace mucho más difícil, ¿no? Entonces también se tiene que manejar una alfabetización del manejo de las TIC para que pues se logre no solo el acceso, sino la alfabetización a esta sociedad del conocimiento para que se logre delimitar estas brechas y ya no haya una división digital, que es lo que acentúa en la actualidad la desigualdad y la pobreza. Bueno, vamos a cerrar acá un poco para pasar con el recurso que es sobre brecha digital, y podemos decir que el concepto de sociedad del conocimiento se proyecta la visión que puede alcanzar, pues como lo dije anteriormente, una mayor igualdad social a través de los esfuerzos educativos y formativos. Entre más se cierra esa brecha digital, pues más se logra entrar a la sociedad del conocimiento. Y es a través de la educación y la formación que logramos entrar en ello. Pero hay unos argumentos de peso que nos dice que son bien pesimistas, y se dice que de alguna manera que en este momento haya tanto nivel de personas y de población cualificada y tengan altos títulos académicos, pues realmente no ha servido de nada, porque las desigualdades sociales en este mundo, todo lo contrario, se han acrecentado. Como quien dice, usted sale a trabajar y así tenga máster, doctorado y demás, y esté más preparado que un cumis, pues es difícil entrar a trabajar. Entonces eso hace que por más cualificadas que estén las personas no tienen acceso a trabajar. Y por otro lado, también nos están hablando que esta sociedad del conocimiento insiste en la transformación de mercados laborales hacia una desestandarización de las relaciones laborales. Nos encontramos con un mundo mucho más flexible referente a ello, y esto ha sido negativo en términos de estabilidad económica, ¿no? Porque usted sale preparado de la universidad con todas las credenciales a un mundo laboral que lo que le dice es que pues están flexibilizados los horarios, entonces encontramos personas que trabajan en 2 lugares, que no les alcanza el tiempo, que no les alcanza el sueldo, y eso se ha logrado por la flexibilización, que para mí sigue siendo nociva porque de alguna manera atenta contra los principios y la dignidad de los trabajadores. Y pues ya no se habla tanto de esas sociedades laborables estables, sino que se habla del trabajo temporal, que cada vez más es más frecuente como salidas y entradas en el mercado laboral. Y como lo dije anteriormente, este tipo de trabajo no se limita ya solamente a puntos de baja cualificación, al contrario, esta desregularización del trabajo afecta también los puestos de alta cualificación. O sea, se ha desregularizado y ya no importa si usted es director, también lo bajan flexibilidad del tiempo y a la gente le pagan menos. Bueno, y vamos a pasar ahora al recurso que habla sobre brecha digital, y después del recurso, por términos del tiempo, vamos a entrar inmediatamente después a la clase de comunicación organizacional, así que no se despeguen. Gracias. En el último año, la palabra confinamiento ha venido acompañada de videollamadas, clases online, cita previa online, todo online. ¿Es de verdad esto posible? 2,6 millones de personas no pueden permitirse tener conexión a Internet en nuestro país. Al menos el 10% de los niños y niñas se quedaron desconectados del sistema educativo durante el confinamiento. Mi nombre es Lía Brea y os voy a mostrar la realidad detrás de todo esto. ¡Vaca! ¡Vaca! ¡Venga! ¡Vamos! Iván es ganadero y vive en Berzana, un pueblo sin acceso a Internet. ¡Venga! ¡Vaca! Sí. Voy para allá, venga. Sus hijas, Ruth y Cristina, no habrían podido seguir su formación durante el confinamiento de no ser por su prima Nerea, quien tuvo la idea de subir al monte e intentar encontrar un lugar con cobertura. ¡Venga, vamos!
¡Pa'l monte! Pero la brecha digital en el mundo rural no es la única realidad. Omar tiene una tienda de informática y ahora dedica sus ratos libres a arreglar ordenadores cedidos por personas. Con ello, combate la brecha digital en el colegio de Gral. Bola esta expansiva empezó a crecer ya a periódicos de ámbito local, hasta los regionales, luego ya de repente hasta la televisión del Principado, o sea, de locos. Empezamos a recibir, pero te puedo decir que cientos de mensajes debió recibir a través del Facebook. Y no, la verdad que muy contentos, sí que eso, sobrepasados porque no pensamos que iba a tener tanta expectativa de todo esto, pero muy muy contentos. A última hora ya cuando los mando para la cama, aprovecho y pues mira, me llevo un par de ordenadores y les echo un vistazo y voy así poco a poco. Salomé es educadora social y en su caso el teletrabajo no es una opción. Trabaja directamente con las personas que viven situaciones de vulnerabilidad y fue la encargada de repartir los deberes semanales a los niños y niñas de Muros de Nalón que no tienen acceso a la red. Hubo algún chiquillo que se lo tomó como vacaciones, padres que no vieron la necesidad de que esto no eran unas vacaciones, sino que era una forma de estudiar de otra manera. Lo que ocurrió, bueno, pues fue que alguno había que estar muy encima de él y había que estar empujándolo para que hiciese los deberes y bueno, pues fue ahí precisamente cuando vimos la necesidad de que no podían conectarse a internet y entonces lo que había que hacer era llevarles los deberes. Estos son 3 de los miles de casos que han ocurrido en el último año. Se trata de un problema social, económico y cultural, pero todos podemos ayudar para lograr un mundo más justo. Gracias a todos los que ya estáis contribuyendo en la lucha por una sociedad más igual. ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Te habías parado a pensar en esto antes?